Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Tú debes saber que para poder conducir han de prepararse en esto. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. Éxitos mediocres que no se expongan nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. ¡Venceremos en un año! ¡O venceremos en 10! ¡Pero venceremos! He dicho que me pongo al servicio del pueblo. Y así, como me pongo a su servicio, juro que jamás he de servirme de él para otra cosa que no sea su propia casa. Contemporáneo a esa época, y que con mis 13 y 14 me sentí muy seducido por ese movimiento, y cuando digo movimiento no estoy hablando del peronismo, por ese movimiento que había en las calles, había movilizaciones, había un montón de gente entusiasmada porque volvía alguien que estaba prohibido. Nací sabiendo, por lo que se comentaba en las mesas familiares, de Navidad, a cumpleaños, que no se podía decir Perón despacito. No era una casa peronista, pero era una anécdota el hecho de que no se pudiera decir Perón. Detrás de la anécdota después me entero que hubo fusilamientos, que había un líder político, en donde la gente estuvo muy feliz, se le reconocieron al obrero un montón de derechos, pero que estaba afuera. Yo no me preguntaba por qué estaba afuera. Sí, supe que había un bombardeo, pero no me lo preguntaba mucho. Pero simplemente el hecho de poder decir Perón, Perón, viva Perón, atacó ese lado rebelde que deberíamos tener todos a los 14, pero a mí me gustó por ese lado. Hubiese agarrado la guitarra eléctrica, hubiese hachado árboles, pero no, me gustaba decir Perón y que nadie me llevara preso, esa estupidez. Entonces se abrió una unidad básica, tampoco sabía qué era una unidad básica, pero había mucha gente que hablaba de Perón en la cuadra donde yo estaba, donde hoy también vivo, en Juan Agustín García y Terrero. Y ahí se abrió, antes había un kiosco y en ese kiosco se abrió una unidad básica. Entonces me fui. Claro, había toda gente muy mayor, sí, gente de 18, de 17, 19, pero era gente que te instruía sobre eso. Por otra parte, se comenzó a vender ya en el año 72 en los kioscos unos fascículos, Perón, el hombre del siglo, el hombre del momento, una cosa así. Fascículos que comenzaban con fotos de un bebé y ahí uno conoce a la madre, el padre, Lobos, la infancia. Después vienen al tercer capítulo, ya era un cadete en el colegio militar, y después lo ves a Perón arriba de un caballo, después lo ves por Europa, y uno coleccionaba los fascículos, que a la larga después te venía la tapa para que vos encuadernes y tengas eso. Y después uno, si conseguía algún poste o conseguía arrancar la foto del general de las paredes, en donde había pegados afiches, medio que lo cortaba, quedaba medio duro por el engrudo, pero medio que lo cortaba. Yo me acuerdo que donde yo dormía tenía una estampa robada de un afiche callejero de Perón. Y vino, y fue toda una expectativa, una fiesta. Estoy hablando del año 72, cuando vino en noviembre, lo recibe Rucci, un hombre que yo ya veía en la tele, iba a los programas, y hablaba, no entendía bien qué era la CGT, pero sabía que Rucci era un tipo importante. Ya te digo, no me instruían en casa para eso, no nací en una casa donde se hablara de esa política. Quizás se hablaba además de política internacional, se hablaba del nazismo, del comunismo, pero no esta cosa doméstica. Sí se le reconocía a Perón ese paso por los gobiernos haciendo a la gente feliz, por un lado en casa. Y por el otro lado, ese Perón medio facho que te obligaba a llevar el crespón negro si no te cerraban los negocios. Por izquierda venía esa parte del libre pensamiento en casa. Pero bueno, a mí me fascinaba el personaje y todo ese peronisteo que parecía rebeldía en esa época. Y bueno, se junta con unos tipos que aprendo ahí quiénes son, quién es Balbín, por qué se abraza con ese hombre. Bueno, y ahí veo, parece un chino, sí, parece un chino, es de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es eso? Te preguntas. Bueno, nada, lo lindo era que se podía decir Perón.
Ahí venía mi instrucción. Y después lo que yo iba aprendiendo en la unidad básica. Pero por otro lado, después, bueno, se arman las elecciones, gana un hombre que se llama Cámpora, al otro día de ganar y ver que era una cantidad de gente enorme. Yo laburaba desde muy joven, laburaba acá en el centro y me bajaba en la estación Florida. Y en la estación Florida, que tiene una salida también por la calle San Martín, había una enorme confitería que se llamaba La Fragata. Pero no podía salir del subte. ¿Qué pasa en La Fragata? ¿Quién está en La Fragata? Cámpora. Cámpora estaba tomando un café ahí, se sacaba fotos con la gente, se fue a tomar un café. Y ahí lo vi. No había selfies en ese momento, pero no, seríamos 200 que estábamos ahí agolpados con el flamante presidente electo. Y bueno, después se vive todo ese peronisteo, que después renuncia. Oh, qué cosa rara, estábamos todos contentos y renuncia este hombre. ¿Qué es lo que va a pasar? Y no, quiere que sea, ¡oh, qué lindo! Va a venir Perón a ser presidente. Entonces viene Perón y yo entusiasmado, no tenía nadie que me lleve a Seiza, la verdad que no conocía a ninguno que me lleve en la unidad básica, ya se habían arreglado con otra, no sé, me quedé ahí. Y bueno, nada, no fui. Algunos dirán mejor que no fuiste porque quizás terminaba baleado. Había una cosa que sucedió que yo no entendía qué era, no sabía qué era. La izquierda del peronismo con la derecha del peronismo. Se peleaba la gente de Osinde, un hombre creo que malo, un hombre que manejaba la derecha, manejaba armas y decía, nosotros somos el brazo armado del peronismo que va a cuidar al general y nosotros somos a cuidar a la CGT porque nosotros somos los que hemos sufrido durante toda esta etapa y los que hemos dado nuestra carne, nuestra vida y la columna vertebral del movimiento. No vamos a permitir que estos zurdos vengan acá. Y por el otro lado estaban los zurdos que corrían a los disparos, también había algunos que tenían, algunos se adjudicaban, pero si no hubiésemos secuestrado a Aramburu, no venía. ¿Qué hacía la CGT? Nada. Nosotros somos los que peleamos, los que pusimos la cara. Nosotros somos los montoneros. No somos zurdos. Venimos de la Tacuara. Somos más derecha que ustedes. Pero nosotros somos revolucionarios y ustedes se quedan sentados en los sillones de la CGT. Parezco Tato hablando. Bueno, pero yo no entendía eso. Yo sabía que se balearon y aparentemente algunos gorilas que me rodeaban por izquierda y por derecha decían, ¿ves? El peronismo. Entonces me quedé callado y veía cómo eso se iba esmerilando desde el comienzo. De todas maneras, nadie me impidió ir solo. Siempre fui solo a 2 plazas de Perón. No la última, no la de la despedida, la maravillosa música, y tampoco la de los imberbes, pero no son las únicas 2 que hubo. Y estuve allí, también respiré gas, no dejaban de tirar gas los muchachos, pero no había ningún quilombo, ningún altercado. O sea que estuve allí. Y después, lo lamentable que hoy recordamos, estamos a 52 años de la muerte, como que enseguida se murió. Mientras padecía la muerte de sus amigos, de Rucci, no podía manejar todo eso. Yo veía que era todo un quilombo, pero como si ya llegó Perón. Pero es que llegó Perón, ya se terminan todos los problemas. Los milicos están tranquilos, no pasa nada. Llegó Perón. No entendía esa pelea. Y se murió. Y viene esta tipa de la cual yo venía escuchando, que era una bailarina, una cabaretera, todo eso era peyorativo, que no sabe nada. La vocecita y el peinado tampoco le ayudaban. No era Eva Perón, que yo ya la veía en los documentales, algunos que te pasaban. Y después, como cambié de trabajo y me fui de la empresa de semillas forrajeras, ya 15, 16, ya estaba en una inmobiliaria, me tocó ver cómo borraba en lápiz 3 veces por día el precio de los departamentos. De $13.000 pasaba a 14.000, después de 15.200, pero el mismo día. Pero ¿cómo? Ya le dije a la señora al mediodía que era un precio, y no, pero ahora cambió. Llamale y decirle que cambió el precio. En el mismo día aumentaba $1.000. Eso se llamó Rodrigazo. Había un hombre que se llamó Celestino Rodrigo que implantó lo mismo que muchos acá, el neoliberalismo, pero como no sabía yo que era neoliberalismo. Yo sabía que aumentaban las cosas y que era insoportable vivir así. Y había muertes todos los días, había siempre por un lado por el otro, porque apareció una especie de AAA, una alianza anticomunista. Y yo me entero ahora, a los 68 años, que todo eso lo manejó Estados Unidos, lo manejó Gran Bretaña, por izquierda y por derecha, tanto la AAA como algunos montoneros, que justamente esas cúpulas salvaron la vida. Los demás no, fueron carne de cañón, pero había que hacer tambalear al gobierno de Perón y mucho más al de esta chica que no tenía muchas condiciones
de manejo, sí cierta dignidad, porque se portó muy bien y viví después el proceso y después, bueno, empecé a estudiar esta carrera, terminé mis estudios secundarios, empecé a estudiar esta carrera de locución, y no me metí en nada, pero mi prima Patricia desapareció, mi primo Mario se fue a Italia, se tuvieron que ir porque eran militantes, y así quedó ese momento luctuoso que viví en una unidad básica con muchas velas prendidas y la imagen de Perón, que hoy recordamos a 52 años. ¿Qué quedó de eso? Es lo que me gustaría tratar en el día de hoy. No qué hacemos con Perón. Perón está en San Vicente. Hasta el traslado de sus restos, con Daddy Brieva, que una de las caras reconocidas, los Moyano y todo, terminó a balazos. Hasta el traslado de sus restos a San Vicente terminó en una balacera. Hoy quizás no se usan balas, o sí, pero se sigue discutiendo qué hacemos con Perón, pero no el cuerpo. Es el peronismo. Pero quizás el peronismo no es lo mismo que Perón. ¿Qué haría Perón en este momento? ¿Qué diría? Pues sí, hace mucho tiempo él pensaba como un hombre nacido en el siglo XIX. Sí, sí, ya sé, pero las decisiones son las mismas. Y Napoleón tampoco estaría equivocado si tomara una decisión hoy. Quiero decir, la gente como Da Vinci, como Platón o como Perón, le podés preguntar, aunque haya nacido hace 3 siglos, ¿qué haría Perón con esto que ahora no nos pone en combate ante una derecha que todavía sigue siendo bancada y apetecible? No te asustes, que todavía la gente lo sigue bancando y algunos crean que estamos muy bien y no les duela la patria. Cuando hablamos de Antártida, de Malvinas, del mar, de la soberanía, del futuro, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que no les interese, están convencidos de que pagar $1.000.000 por 20 kilowatts de luz valen la pena para sacarse de encima esto que se llama peronismo, que no le dio otra cosa que alegría a la gente. ¿Qué tenemos que poner? Un plan sobre la mesa. No está. Hay peleas internas que a todos los que estamos acá nos rompen los huevos. Estamos cansados y no se va a presentar un frente, y aparentemente, no frente, una unidad del peronismo para después armar un frente. Parece que hay unas ganas de no hacerlo. De no hacerlo. 4 años más de esto, mierda. Eso digo. ¿Qué diría Perón? Vamos a hablar de esto en el día de hoy, pero antes saludo a Gisela Miranda, que me recuerda a otras efemérides. Hola, Leo. Sí, muchas efemérides y nuevo inicio de mes. Volvió es cierto. Julio, los memes, bueno, ya los conocemos. Sí, los de Julio Iglesias ya no se están usando tanto. Más o menos. Ya mi hermana no me jode tanto con Julio Iglesias. Bueno, Chusmea seguro te mando. Pero quiero hacer un punto en esto. Vuelve el frío también. Vi uno que es una carrera pedestre, llegando a la meta, Julio Iglesias y atrás Adorni, que decía... Adorni no alcanzó a Julio. No lo alcanzó. No llegó a Julio. No lo alcanzó. Sí volvieron las bajas temperaturas y este consejito, ¿no? Entre comillas, de si tenés frío, abrigate en tu casa. Nada de calefacción. Ponete el saco ese. El tarambana ponete bufanda y gorro todo dentro de la casa. Sí, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, Leo. Otra vez lo mismo. Saludamos a los arquitectos. Hoy es el Día del Arquitecto, así que feliz día para todos ellos. No conozco arquitectos. ¿Cómo que no? Bueno, también del historiador. Qué pena no haber conocido un arquitecto. Yo sí conozco muchos. Día del historiador, del ingeniero químico y Día Internacional del Reggae. Le mandamos un saludo a mis 2 amigos, Felipe Piña y Pacho Donel, 2 historiadores maravillosos. Y me olvidé del Día del Camarógrafo. El lunes día un saludo. Camarógrafo, ¿Qué me da? Uno tengo. No, muchos. Él. Mira, pero, contanos. Ahí está, mira cómo vuela. Mirá cómo vuela esa cámara. Cámaras. Pues claro, porque el tipo tiene un ala delta. Maneja un ala delta. No tenemos drones, tenemos un camarógrafo muy vertiginoso con un ala delta. Ahí está. Feliz día para todos ellos. Bueno, feliz día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, mi Leo? querido? ¿Qué es lo que pasó? Terrible. Ayer con Ecuador. Terrible.
Le ganó México, pero lo Un México maravilloso. Lo aplastó. Con Francia y México, ayer vi muy buen fútbol. México Discúlpeme que le diga. México no ganaba un mano a mano de mundial desde México 1986. Desde aquel momento hasta hoy nunca había vuelto a ganar un mano a mano. Ni llegó al cuarto partido, al quinto partido. Al quinto partido. Entre comillas, no, porque el quinto partido es para ellos los cuartos de final. Que es claro, le faltaría uno para decir contento, claro. Mike, la máquina del mal. Bueno, ya estamos, ya pasamos esa mufa Sí. y todo, Va a estar complicado porque aparentemente parece que será Inglaterra, el rival que juega ahora a las 2 de la tarde. Con Congo. Sí. Sabe que yo recién lo escuchaba atentamente, hablando sobre el general, obviamente una época que no me tocó vivir, es una realidad. Quiero hacer mías unas palabras de una persona que hace poco homenajeé, de Ricardo Iorio, sí. Una canción que se llama Orgullo Argentino, que dijo: cumpliendo mi sueño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, porque de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Estamos hablando de hace más de 50 años que Perón no está entre nosotros. Claro. Y esa frase, por lo menos para mí, ha calado hondo, porque sigo recordando quién fue. Y obviamente no voy a ser yo quien lo olvide, y personalmente me encargaré de que las generaciones que vengan posterior a mí tampoco lo olviden. Porque claramente, no solamente para mis abuelos, mi bisabuelo fue el benefactor para ellos que pudieron conseguir. Yo no vengo de una familia de terratenientes, eran todos laburantes, encima laburantes del campo. No tenés maceta. Del Tucumán, gente del Tucumán, gente que tiene orígenes incluso hasta nativos americanos. Entonces, para nada tenían unos derechos laborales abundantes. Perón se los dio. Y toda mi familia, en su graso modo, tenía una fuente peronista, porque justamente gracias a Perón, mi abuelo pudo empezar a construir la casa donde vivimos. Claro. Mi bisabuelo compró los terrenos en José Mármol donde hoy vivimos. Y todo tiene que ver Bueno, gracias a los beneficios que dio el peronismo a este país. Y al peronismo que me tocó vivir a mí, con Cristina Fernández de Kirchner. Es una sensación de alegría, pero a la vez también de extrañeza para mí el pensar cómo alguien puede estar en contra de cosas tan excelentes como impulsar la industria nacional, hablar de los valores tradicionales de la Argentina. ¿Ves? Cuando dijiste lo bien que le hizo Perón al país y al pueblo. Al pueblo, por supuesto. Porque también Roca le hizo un beneficio muy grande al país, pero al pueblo no. Al pueblo no. Claro, acá el bueno, pueblo fue el gran sí. beneficiario. Vimos a los cabecitas negras llegar a poder vacacionar tranquilamente, a poder cubrir sus necesidades básicas, a mirar a los ojos a quien le pagaba el sueldo. Lo decía Patrón Costa. Sí. La cagada que tiene el peronismo, que ahora levantan los ojos para pedir un aumento de sueldo. Y nos miran a los ojos. Los hizo sentirse de que están a la misma altura. Durante varios años en Argentina le hicieron creer al trabajador que estaba por debajo de quien era su patrón. Que era por debajo, que no eran, que ellos eran seres humanos y ustedes no. Ustedes eran fuerza de trabajo, perdían la humanidad. Pero les hizo, no, somos todos humanos. Podemos mirarnos frente a frente y podemos debatir. Y ahí empezó a cambiar un poco el pensamiento del trabajador argentino y eso se mantiene hasta el día de hoy. Eso es algo que nunca le perdonaron al general y por eso lo detestan tanto. Es imposible creer que alguien pueda estar en contra de derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de cosas impresionantes. Derechos humanos, derechos laborales. Estamos hablando de beneficios para el país, industria nacional, cosas de las que nos beneficiamos todos. Increíble. Ayer hablábamos del rastrojero. Parece mentira que haya gente que esté en contra de todas estas cosas. Y han pasado más de 50 años y yo creo que lo que peor les duele es que exista gente como yo. No me refiero a que haya un Tomás, sino que haya gente que tenga menos de 30 años, como es mi caso, que tengo 23, y que hable de Perón con este orgullo. Eso es lo que a ellos les molesta. Que haya gente joven de 20, incluso más chicos que yo, de 17, 18 años, que hablen de Perón como si lo conocieran, como si fuera su amigo, como si fuera su primo, su sobrino. Más bronca le das que eso es lo que les televisión molesta. hablando y no seas rubio de ojos celestes. Por supuesto. Eso da mucha bronca todavía en este país. Sí, por supuesto. Eso molesta. Sí. Molesta que yo hable con este amor, porque ellos no lo pueden Por eso les experimentar. joden los moyanos. No, claro. Sí, bueno. No hablan- Eso tiene mucho que ver con parte de la idiosincrasia Sí. argentina que antes estaba poblada por los taxistas, Sí. que eran todos así. Es la gran brecha Sí. entre odio y amor. Es lo que decíamos antes. Yo puedo salir acá con una remera de Perón, puedo salir con una remera de Vita, de Diego, del Indio, de cualquiera de esos personajes populares que nos hacen mejores personas, mejores sociedades. Ellos nunca van a salir con una remera de Milei. No, no van a se salir puede. con una remera de Macri. No, una se remera puede. de Julio Argentino Roca. Porque No, les da no. vergüenza. Porque les da No vergüenza. vendes una, además, no haces negocio. Por supuesto, les da vergüenza. Hacete vendedor de remera en la calle Avellaneda con eso. No se compran puede. ninguna, porque les da vergüenza mostrar sus pensamientos reales. ¿Cómo le va, don Labarta? Muy, pero muy bien. ¿Usted? ¿Cómo se siente con este tema? Perón. Eh, Composición 2 puntos, Perón. Primero le voy a decir, durante todo su relato me venían imágenes, además lo hizo a un ritmo muy, muy tato, y me venían imágenes de cosas que he visto y de relatos familiares, porque lo del peronismo, y lo enlazo con lo que decía Tommy, lo que nos hace invencibles es
es Tommy, por ejemplo, ¿no? Claro. Con 23 años y con ese orgullo, y que vos decís, pero Perón nació en el siglo XIX y este pibe se dice peronista. ¿Qué movimiento político del mundo tiene esa vigencia? Claro. Ninguno. Y está en el relato familiar, en el relato. Yo no conocía a mi abuelo paterno y en el pueblo me hablaban de él como un militante peronista y me paraban en la calle y me decían cosas. Y mi padre fue un militante peronista y cuando usted iba en el relato del día de Cámpora, yo pensaba en la historia que me contó mi papá, que lo perdí hace poco, que decía, esa noche que estábamos esperando que asuma Cámpora el 25 de mayo del 73, no, acá en Buenos Aires ya vivía, me dice, fueron tantos días esperando que me quedé dormido y esa noche la liberaron a tu mamá de la cárcel. Y hacía un año que no la veía. Mierda, claro, porque eso pasó ni bien asumió. Claro, y entre gallos y medianoche sacaron el decreto número 11, que tengo una copia, y la liberan a mi madre junto a tantos otros presos políticos. Y mi padre llega tarde, se quedó dormido a encontrarla después de tanto tiempo. Digo, atraviesa la familia, nuestros sentimientos, Mirá nuestro modo de vida. Tenés, entonces digo, ¿qué decir de Perón? Que sigue siendo invencible. Porque está dentro de nuestra cultura, de nuestra tradición. O sea, yo lo pienso, mi hija tiene 6 años, habla de Perón, y digo, es cuarta generación, es demencial lo que sucede. Entonces, y el impacto de Perón, que me acordaba ahora que estamos con fiebre mundialista, que usted lo debe haber visto, lo que fueron los minutos de silencio durante el Mundial del 74, el 1 de julio, parando todos los partidos en el mundo. Sí, en un mundial. En un mundial, en Alemania, minutos de silencio, en el momento que se murió Perón, pararon los partidos, ¿no? Entonces, eso a mí me hace sentir optimista, siento que culturalmente somos invencibles, y además le voy a decir algo más todavía. Le traje un regalo. Hoy 1 de julio, se lo voy a dar en cámara, quiero que lo abra en cámara. Le traje un regalo para sentirnos optimistas, mundialistas y más peronistas que nunca. Además, pero ¿por qué tan generoso? Bueno, usted me hizo un regalo hace poco también, que lo estoy leyendo, así que para levantar el ánimo, ahí la puedo mostrar a la cámara. Argentina, pero dice Greco. El Greco 10. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Para que siga disfrutando este mundial. Pero claro que sí, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, nos vamos a ver los partidos a una pizzería de la Paternal, ahí entre mucha gente, nos abrazamos entre todos y ya nos vamos a meter en el tema del mundial. Pero te escuchaba con tanta atención lo que decías, que ahora le pregunto al sociólogo, a tu tocayo, lo tenés al lado ahora. Lo tengo al lado ahí. Se pueden tocar. Murias, cuénteme una cosa, ¿por qué yo me siento identificado por los enemigos del peronismo? A mí, toda esa gente que lo odia, me identifica y me corre, me empuja al peronismo. Me hago peronismo hasta por esa gente, por Roca, o por la sociedad rural, o por los bancos, la embajada de Estados Unidos, o los chetos de Coronel Díaz y Santa Fe. Si toda esa gente está allá, yo me voy a donde se ubica lo que odia esa gente. Peronismo. La identidad, lo que tiene en su propia palabra es lo idéntico, lo parecido, lo idem. Y en este caso vos te identificás con aquellos que encuentran un patrón en común, que puede ser la enemistad, la rivalidad, el odio, que separa a vos de esas otras personas, pero te une a todas las otras. Claro. Yo pensaba mientras escuchaba... Composición, tema, Perón. Exactamente. Perón conformó un significante vacío, podríamos decir en términos de Laclau. Algo que en sí mismo, la fonética de la palabra no dice nada, pero viene encadenado con toda una serie de necesidades que estaban dando vueltas, que generaron esa potencia. Particularmente yo quería traerte el comienzo de un cuento de Alejandro Dolina que se llama Refutación del regreso, donde dice: no hay sueño más grande en la vida que el sueño del regreso. El mejor camino es el camino de vuelta, que es también el camino imposible. En esos 18 años en donde Perón estuvo exiliado, su prohibición generó al interior del país y sobre todo en el movimiento peronista su efecto inverso, lo deseado. Los jóvenes que no lo habían visto gobernar, de repente fueron los que con más ímpetu y más pasión pedían su vuelta. Sin embargo, el que volvió no fue el mismo.
Y esto no lo digo en un sentido peyorativo, ni siquiera lo digo en un sentido de dejemos la historia de lado, veamos para adelante, sino para ver qué es lo que hay en esa historia que se sigue haciendo presente. Es imposible volver igual, no hay forma. No. Suceden cosas en el medio. Y esos 18 años en donde él tuvo que someterse a vivir en otro país, también lo fueron haciendo pelota. No permitamos que los Perones de hoy en día sufran esos ataques, porque que haya vuelto él también significó cierta herida sanada que no habíamos logrado con San Martín, no habíamos logrado con Moreno, no habíamos logrado, si querés, con Sarmiento, uno le puede gustar más, menos, con Alberdi, todos murieron afuera. Bueno, él pudo volver. Él lo dice mucho en el exilio de Gardel, Pino Solanas, ¿no? Sí. El mensaje estaba en eso, ¿no? Los exiliados. Y si bien es imposible volver a un lugar, también es imposible no volver. Ahí hay una ambivalencia que es interesante tocar, porque en tanto y en cuanto más lejos estuviese, más cerca de nuestro corazón lo necesitábamos. Y eso generó algo que lo hace mantener vivo todavía el día de hoy. Ese fuego se sigue contagiando. Cada vez que uno escucha a los compañeros relatar desde diferentes puntos de vista, de distintas generaciones, de distintos puntos en el espacio, qué es lo que a él le genera, es la prueba más fiel de que el pueblo está vivo. Los que solamente fueron intérpretes, y hablo de música, los tenés en registros, en grabaciones, pero los compositores, los que han hecho una música, sea el Indio, McCartney, Brahms, los que han hecho algo, necesitan de los intérpretes para seguir revalidando eso, porque la gente necesita esa música, y si bien quedaron registros y grabaciones, que esos son intocables, cuando vos te dedicás a reinterpretarlo, ojo con los arreglos, porque puede ser que no defina el origen de lo compuesto. Entonces tenés que ser cuidadoso con los arreglos. No podés mamarrachear una obra de los Beatles ni de Brahms y hacerla a tu manera, como te gusta, porque es una falta de respeto. Y ahora, hablando de Perón y de peronismo, él dejó una obra, más allá de ser un gran intérprete, está escrito, hay un montón de bibliografía de Perón, hay una doctrina y cómo eso se interpreta. Y esta es la pelea de hoy, porque Menem era peronista, Néstor era peronista, Duhalde es peronista, Moreno es peronista, Cuneo es peronista, Cristina es peronista. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, ¿está en nosotros o está en ellos la decisión de cuál es? En ambos. Yo creo que no hay hechos, solo interpretaciones. Y lo que lo hace vivo es que esas interpretaciones puedan disputar por el sentido de las cosas. Vos sabés que cuando se murió Walt Disney, la empresa empezó a caer porque el directorio que quedó a cargo empezó a pensar qué haría Walt en este caso, qué película haríamos, cuál elegiría, qué diría de esta película que me están presentando ahora, qué le sacaría, qué le pondría, cuáles serían las directivas, porque estaba metido en todo Walt Disney. Entonces, ¿qué diría? Y fueron de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, hasta que vino alguien a decir, no pensemos más, como, pensemos nosotros algo y hagamos algo que venga bien, que haga ganar dinero, que se vendan remeras, que se vendan sombreritos, que se vendan disfraces y que podamos hacer desfiles y que los parques se renueven. Y así vino La Sirenita en el 87. Fueron 20 años de ir al fracaso, ya la estaba por comprar un tipo, cualquiera. Dejaban, inclusive el sobrino nieto de dirigir Disney porque la iban a vender, iba al fracaso y mira ahora en lo que se transformó. O sea, no podés ponerte en ese sillón, tenés que interpretar algo nuevo. Pero bueno, habrá que volver a interpretar, ¿no? Cuáles son las necesidades, las pasiones, las esperanzas y las desesperanzas de nuestro pueblo, ¿no? O sea, de eso un poco se trata el peronismo, heredero del irigoyenismo, heredero de Rosas, ¿no? En definitiva, de lo que hablamos es de nuestra patria, nuestro movimiento nacional de liberación, que hoy se llama peronismo o kirchnerismo o como le quieran poner, pero es sentirnos identificados
con la patria, a usted que le gusta tanto la etimología, ¿no? Patria significa tierra donde nacieron nuestros padres. Entonces, es eso un poco. En eso, Tommy, cuando recién hablaba del origen popular, yo digo, mi madre, que recién les contaba, presa durante la dictadura, venía del origen contrario, de una familia recontragorila rebelándose contra eso, y llegamos todos acá al mismo lugar. Por ahí de lo que se trata en esta nueva etapa, donde yo pienso que va a haber un recambio necesario en términos generacionales, por cuestiones biológicas inclusive le diría, donde bueno, tendremos que interpretar nuevas cosas y pensar respecto de lo que usted decía de Walt Disney, que qué peligrosa es la nostalgia a veces. Sí, claro, ¿no? bueno, le hablo, estamos rodeados de ricoteros acá, pero Axel habló de nuevas canciones y se le fueron a la yugular, a estrangularlo. Pero decime una cosa, si dentro de 20 años los del aire acondicionado van a seguir haciendo lo mismo y no estrenan una nueva canción, ¿qué le van a tirar tomates si estrenan una nueva? No, para el contrario, de hecho hay una diferencia. El público ricotero quiere que ellos tomen el rol de protagonistas. Porque quizás no sea lo mismo, pero son nuevas. Sí. A ver, yo van a interpretar un poquito lo de antes, que es lo que le piden a Fito. A mí me ha gustado. Tocar un poco lo de siempre, pero después vamos a probar nuevas Cada cosas. uno le da la etimología a la frase que más le guste. De hecho, en su momento, con uno de estos artistas nuevos como es Trueno, dijo en una canción que ellos eran el nuevo rock and roll y la gente lo mató. Pero yo entendía a dónde apuntaba el pibe. El pibe apuntaba que así como el rock fue la voz de protesta de los 90-2000, ahora la música que hacían ellos era la voz de protesta de esta época. Y ahí está acertado, eso no se equivocó. Entonces hacia ahí va, es la etimología que cada uno le da. De esto tenemos que sacar dos visiones. ¿Cuáles son las dos visiones que tenemos que hacer? La primera es, hay una analogía que habla, ¿cuántos cositos de arena puedo sacar de un montón para que deje de ser un montón? No podemos pasar al peronismo. ¿Cuántas cosas puedo sacar de la ideología del peronismo para que deje de ser peronismo? Porque claro, hay diferencias entre hoy y lo que Perón dijo en los 90, 80, 60. Es normal, esas cosas cambiaron, obviamente. Porque cambia el mundo, porque cambian las cosas. Obviamente la doctrina tiene que tener un faro central que no se puede mover. Entonces, desde ahí, ¿hasta cuánto nos podemos ir a la izquierda o a la derecha o al centro o al costado para que siga siendo peronismo o deje de ser peronismo? ¿Quién pone la etimología de, bueno, hasta acá es peronismo, de acá para allá no es peronismo? Porque bien decimos nosotros, el peronismo no existe. Entonces, en ese concepto ambiguo donde, como decía Joaco, hay interpretaciones, podemos encontrar distintas millones de cosas, como lo estamos viendo hoy en día. También algo que se repite en esta época es algo que pasó justamente tras la muerte de Perón. Se muere Perón y el peronismo queda desarmado. Un quilombo. Hoy, claro, con la incertidumbre de saber si Cristina ya dio todo lo que tenía para dar o si le queda algo más y todavía lo puede seguir dando, también está sucediendo el caos. Así como sucede el caos una vez que Perón muere, ahora que Cristina está presa, obviamente en contra total la Constitución, la ley y demás, de una manera totalmente ilegítima, pero está presa hoy en día, también está el caos en el peronismo de quién conduce y con qué ideas lo va a hacer. Suena casi que el peronismo es bastante capicúa en ese sentido, ¿no? Como que vuelve otra vez a revivir los mismos momentos del pasado, con diferencias circunstanciales, pero con los mismos errores en algunos casos. La esencia no se mueve, Greco, yo pienso en eso. El otro día le pregunté a un viejo dirigente peronista, digo, ¿por qué militás? ¿Por qué seguís militando? ¿Y por qué sos peronista? Y pensó un segundo y me dijo, para que la gente no tenga que vivir entre cuatro chapas. No hay más que eso. No hay más que eso. No hay más que eso, para la felicidad del pueblo. Bien, vamos a hablar con Carlos Castañeto, que está por venir, de estas cosas también. Otro gran militante. Pero mientras tanto, el Mundial. Está el Mundial. ¿Cuál es el schedule de hoy? ¿Qué tenemos? Vos tenés la camiseta, empezando por ahí. Sí, tengo la camiseta. Oh, pero la estreno en la pizzería. La canción oficial de Shakira, que suma un Mundial más, una canción más. Bueno, hoy a las 13 Inglaterra se va a enfrentar a Congo, República Democrática de Congo. Vamos a ver cómo sigue esto, pero no lo vean a ese partido, ¿no? Después vean los resultados segundo tiempo, vean el programa. No, tiene que ver, este programa que van a ver eso. No nos interesa. Gastar tiempo para ver ingleses, no. 5 de la tarde, Bélgica se va a enfrentar a Senegal. Y a las 21, tempranito, digamos, Estados Unidos, Bosnia. Uy, aburrido. Sí, pero viene bien Estados Unidos. América está viniendo bien. Pero bueno, hablando de todo eso, tenemos siempre la referencia mundialista, armamentista, que nos prepara siempre Joaquín Labarta. Pero que de Cabo Verde, que tiene fósforos. Bueno, le voy a hacer una breve introducción. Perdón ser tan peyorativo. No, por favor. Está interesante, me interesa. Antes de ingresar a los slides, a las filminas, diría el expresidente Fernández. Del expresidente.
Le cuento, Cabo Verde es un estado insular, son 10 islas, islotes volcánicos, 9 están habitadas, fueron descubiertas por los portugueses en 1460. Claro, antes que América. Antes que América, 500 años de dominación portuguesa. Cuando llegaron los portugueses no había habitantes, debo decirle. Fue un gran centro de esclavos, de comercio de esclavos. Imagínense que está en el Atlántico a unos 500 kilómetros frente a las costas de Senegal y Mauritania. Claro. Y se independizó en el año 1975. Este domingo, el 5 de julio, es el Día de la Independencia, que esperemos que Cabo Verde festeje con una derrota futbolística. Sí, claro, que le dé más bola a la independencia. A la independencia queda otra cosa. Pero cuando me puse a investigar un poquitito, no solo en temas de defensa, encontré que hay una relación bastante cercana a la Argentina, digamos, ¿no? Sí. Por su inmigración. La inmigración, le cuento, de Cabo Verde fue entre el año 27 y el 30 a la Argentina. Como es un pueblo insular, es un pueblo que básicamente se ha dedicado a la pesca, pero son grandes navegantes. De hecho, parte de la marina mercante argentina durante esa época ha provenido de Cabo Verde. Ellos se instalaron acá en el Dock Sud, en La Plata, en Berisso, en Ensenada. Es donde está la comunidad más grande caboverdiana. Tenés razón. De hecho, cuando suenan los partidos fase de grupos, había en Dock Sud festejos y miraban los partidos. Tenés razón. Bueno, y esa comunidad, quiero decirle que además está registrada en Argentina como portuguesa, porque entró antes del 75 que se independizaron. Claro. Ellos se identifican caboverdianos, por supuesto. Pero es una población con la cual hay cercano. Inclusive encontré, tirando del hilo, un navegante de la Marina Mercante argentina que participa del conflicto de Malvinas del 82, nacido en Cabo Verde. No puedo creerlo. Por eso un le digo héroe que, de Malvinas caboverdiano. Por eso le digo que nos une eso. Ahora sí les voy a pedir, para contarles algún detalle más, como es un estado muy chiquitito, lo generé con un abrazo, ¿no? Me parece que para hablar de ellos, tiene solamente 525.000 habitantes. Para que se den una idea, entre las 10 islas tienen más o menos 4.000 kilómetros cuadrados. Eso es... mi pueblo, General Villegas, tiene 7.000 kilómetros cuadrados. Mirá vos. El distrito. Es unas 76 veces más chico que la provincia de Buenos Aires. Fíjense que tienen solamente 1.200 efectivos, mientras Argentina, que es un país con baja población, tiene 83.000. Están dedicados básicamente a la seguridad interior y a lo que es la defensa costera o el patrullaje oceánico, digamos, a lo que le dan bastante pelota. Si pasan alguna de las siguientes, bueno, esta es una comparación también poco feliz porque es la artillería de un ejército tradicional como el argentino frente a lo poco que puede tener algunos morteros, investigando mucho. Es muy poca la artillería, no está concebido como un ejército tradicional, ¿no? Está concebido más como una guardia costera o como una policía de lucha contra el narcotráfico o la trata, que es lo que tiene. ¿Algún pasaje más les voy a ir pidiendo? La trata. Bueno, tienen solamente 10 blindados, también que son lo que se llama antitumulto, digamos. Claro. Que no tiene ni comparación con lo que es la Argentina. Y por supuesto no tienen una aviación de combate, solamente tienen algunos... transporte de personal y sobre todo tienen todo ubicado hacia el océano, porque realmente ellos tienen poco territorio desde el punto de vista de tierras, 4.000 kilómetros cuadrados, pero tienen... mucho mar. Mucho mar. Todo mar. Entonces, bueno, tienen varios helicópteros de búsqueda y rescate. Pero bueno, más allá de la comparación, me parece que en términos estrictamente militares, que es casi incomparable. Se prepararán, ¿no? Se prepararán en el continente. Irán a aprender los 1.200 milicos que hay. Tienen una relación muy cercana con Portugal por su tradición, por supuesto. Son también... tienen ejercicios, si bien no son miembros de la OTAN, tienen ejercicios de la OTAN, porque si ustedes la ubican en el mapa, estas islas, en el Atlántico, ese aeropuerto, en la entrada hacia África, digamos, tiene un lugar geopolíticamente muy interesante. Al no estar directamente cercano a lo que es el conflicto africano, que es bastante abundante por la zona del centro de África, no tienen entonces la necesidad de tener tanto ejército. De hecho, le voy a decir algo, debe ser el país más estable de África.
O sea, es una república, pero con sistema parlamentario. El presidente actual, José Neves, se llama, asumió ahora en el año 2021, son 5 años, ya estuvo entre el 2001 y el 16, pero tiene un sistema democrático que inclusive ha sacado muchos premios internacionales por transparencia, anticorrupción, mirá vos. mucha estabilidad. Se dedican principalmente al turismo y a la pesca, un PBI pujante. La verdad que es un estado africano Premios muy estable. por la lucha contra la corrupción y por Sí. ser un hombre sano y bueno. Bueno, ahí ya nos ganaron. Así Gracias. que el otro partido déjenlo a nosotros. Se lo podemos mandar a Dorni, van a ver cómo empeora todo. Un Adorni negro. Bueno, señores, mientras viene Castañeto, tengo un montón de opiniones registradas acerca de esto, de este momento que está viviendo el peronismo, qué es lo que se necesita. Cuando estábamos hablando de proyectos y de planes, hay algunos esbozados y otros que están en funciones, haciendo lo que nos gusta. Axel está en funciones haciendo lo que nos gusta y proyecta reubicarnos de nuevo en donde nunca tendríamos que haber salido. Poneme el video número 1, él le habla a las pymes, el otro día estuvo en CAME y Axel habla de esta forma en funciones y con este gobierno encima. Que es lo peor, que el gobierno nacional esté en contra tuyo. A Alfonsín le tocó bailar con la más fea porque estaba Reagan, porque estaba Pinochet, porque estaba Thatcher. Eso era internacionalmente. Pero acá no solamente tenés a Donald Trump, sino que además tenés a Milei y tenés que gobernar la provincia más grande de la Argentina y no le pagan. Quieren que fracase. Bueno, no solamente Milei. Vamos a ver qué le dijo a las pymes. Es el combo perfecto para destruir la industria argentina. Tipo de cambio desfavorable, apertura importadora, tarifas elevadas, tasa de interés para los créditos, para la producción, inaccesible. Paritaria cero es una política de este gobierno. Y a eso, si le ponemos salarios bajos, jubilaciones bajas e ingresos bajos, es el combo perfecto para destruir la industria argentina. Casi la mitad de las máquinas y de las instalaciones que hay, que son producto del esfuerzo, producto de la acumulación, producto de la inversión pasada, prácticamente la mitad están en desuso, con lonas encima. Estos son los parámetros de la política económica y esta política económica no es compatible con la producción nacional, no es compatible con la pyme, no es compatible con la industria nacional. Así que esto también anida acá un proyecto de país. No es que la economía está funcionando en 2 velocidades. Se está tratando de llevar adelante un proceso de reestructuración del aparato productivo de la Argentina, de la matriz productiva de la Argentina, como pocas veces se intentó. Y los perjudicados están en esta sala. ¿Quién va a invertir si no se puede vender? ¿Quién va a invertir si el aparato productivo hoy no encuentra salida en las ventas? Y las ventas que hay con esa caída del poder adquisitivo, para colmo, se redirigen hacia las importaciones. No quiero hablar de teoría económica, hablemos del balance. No se vende, los ingresos son bajos, los costos, ya sea tarifarios o también financieros, son altos, no dan las cuentas. Y es lo que les está pasando a ustedes. Esta política económica no es compatible con la producción nacional, no es compatible con la pyme, no es compatible con la industria nacional. Así que esto también anida acá un proyecto de país. El objetivo de la política económica es desindustrializar. Es desindustrializar, deliberadamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo colocar nuestras potencialidades, que tienen que ver con los recursos naturales, pero tienen que ver con los recursos naturales si esos recursos naturales le agregamos valor agregado argentino, con empresas argentinas y con trabajo argentino. Tiene que ver con la ciencia y la tecnología, si ese conocimiento le trae bienestar, desarrollo y encadenamientos productivos a nuestro país. Por eso yo creo que en este momento hay enormes oportunidades y que de una de las potencialidades más grandes
que tiene la Argentina es su capacidad empresarial. Es una enorme potencialidad que tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Plantearnos una inserción inteligente en el mundo, no destruir nuestra industria, no destruir nuestras pymes, no destruir nuestro conocimiento, nuestra capacidad científica, sino al revés. Es con los empresarios pyme argentinos que hay que construir una Argentina mejor. Es con políticas de Estado que piensen para adelante y no para atrás. Es con universidad pública, con ciencia y tecnología y con soberanía nacional. Y eso está acá y está en juego ahora. Muchísimas gracias. Bueno, lo importante con cada candidato que hace promesas es preguntarle, ¿pero cómo? El peronismo no necesita eso, no necesita responderlo porque ya lo probó. Lo probó con Perón, lo probó con Néstor y con Cristina, ya se sabe cómo. Así que acá está expresado una idea con la cual comulgamos y nos parece que está bien. Pero por otra parte, se genera un intríngulis, se genera un conflicto, un laberinto del cual hay que salir pronto porque nos urge presentarle esto a la sociedad y que sea apetecible. Una sociedad que ha cambiado un poquito el gusto en algunos sectores, se derechizó bastante en el mundo entero. A veces piensa así binariamente, blanco-negro, pero en el video número 7 está Pedro Rosenblatt, que explica un poco el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se presenta algo a la sociedad teniendo una dirigente, la más importante, presa? Pero hay que hacerlo, ¿y cómo? Y entonces si lo haces es una falta de respeto. ¿Y cómo se hace? Bueno, él también tiene esa misma sensación que nos afloja los esfínteres. Mirá. Creo que para que cambie la situación judicial de Cristina tiene que cambiar la situación política de la Argentina. Y para que cambie la situación política de la Argentina no se puede poner la situación judicial de Cristina adelante. ¿Me explico? O sea, sí, vos estás... La campaña Cristina Libre para mí no alcanza para ganar una elección. Ahora me pongo en lugar de Máximo y digo, alguien tiene que decir Cristina Libre, hermano, porque si no, si esto se esconde abajo de una alfombra para ganar una elección, y tengo elementos para pensar que quien gane no va a sacar eso de abajo de la alfombra, porque ya está, digamos. Claro, pero alguien tiene que sostener esa demanda, si se quiere, ese reclamo, que es justo además. Claro, pero... Claro, tiene razón, y va mucho más allá Lucía Cámpora, en el video número 6, que también fue entrevistada y fue muy cortante en ese sentido. Una que luce un apellidito que te la volvió a dire. Está en el video número 6. Lucía Cámpora respondía así a Martín. Si no pudiera ser Cristina Fernández de Kirchner, eso es una pregunta que le hicimos a Oscar Parrilli en este mismo espacio. ¿La elección va a estar viciada de nulidad? ¿Va a haber que encararla desde la perspectiva de ustedes como una elección donde no haya un candidato si Cristina no puede ser? Es decir, ¿cómo es la operatividad de esa falta de legitimación que va a tener la próxima elección en caso de que Cristina, como hoy por hoy la cuestión jurídica indica, no vaya a poder ser parte? Le pido mucha síntesis porque estamos con poco tiempo y ver si podemos cerrar con un par de conceptos, pero me interesa saber eso. ¿Cuál sería la operatividad para esa elección? Mira, si Cristina no puede ser candidata, la elección va a estar viciada, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque efectivamente si la presidenta del principal partido de oposición y la principal referente opositora, sí, que es lo que es Cristina, a pesar de que algunos se ilusionen con la idea de jubilarla, si no se puede presentar a elecciones, bueno, la elección va a estar viciada por eso. ¿Y ahí cuál es el curso de acción? ¿Cuál debería ser el curso de acción del principal partido de oposición? Nosotros vamos a militar para liberarla. Y yo no estoy dispuesta como militante política a que me digan si eso se puede o no se puede hacer y a que empecemos a pensar los planes B que nos quiere digitar el poder económico. Yo soy peronista, conozco la historia del peronismo, entiendo que las victorias... Es decir, no se plantea una campaña electoral hasta que Cristina no esté libre, sería más o menos... No hay forma de planificar una campaña electoral sin Cristina libre. Para pensar en una campaña electoral, primero hay que pensar en liberar a Cristina y para la campaña falta un año. Yo conozco de la historia por lo que hemos estudiado todos y por lo que hemos vivido. Y las victorias se conquistan en la calle con mayorías que se construyen desde la calle, que impactan después en el Congreso. Después habrá distintas discusiones sobre cómo técnicamente se implementa, se lleva adelante la libertad de Cristina, pero sobre todo construyendo organización. Y yo voy a pelear para eso. Y yo no estoy dispuesta a que ningún poder económico, a que ninguna mafia judicial, a que ningún Héctor Mañeto, a que ningún Mauricio Macri me diga que tengo que pensar un plan B. De ninguna manera estoy dispuesta a empezar a pensar cuál es la alternativa
a que la presidenta que nos dejó llenos de ilusiones, que nos dejó la posibilidad de creer en tener un país más justo, que nos dio la dignidad para nuestros abuelos, para nuestros pibes, no se pueda presentar elecciones. Yo no voy a rendirme en eso, y además porque entiendo que esa lucha se da de la mano y al mismo tiempo que se da la lucha por la defensa del pueblo hoy. Y tiene razón, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace para tenerla libre? Esto es lo complicado de este momento y no hay un acercamiento. Mientras que me acompañan algunas imágenes de los piratas con la gente del tan sufrida, gente del Congo por su historia, por Lumumba, que aún se luce en las tribunas, recordando a un hombre que lo que hizo fue nacionalizar todo lo que sale del suelo congoleño, y entonces Estados Unidos e Inglaterra se asociaron para cagarlo a trompadas, secuestrarlo, descuartizarlo. Lo único que quedó fue un diente de un enorme y gigante joven político que los congoleños eligieron y que terminó muy mal por hacer peronismo en el Congo. Bueno, está recordado con un hombre que hace de estatua viviente, muy colorido, ese Patrick Lumumba. Por la aparición del Congo en este mundial estamos viendo quién fue Lumumba. Es interesante que el Mundial nos acerque un poco a la historia de ese país. Lo que quiere Milei es transformarnos en ese Congo. Y está respondiendo a los mismos patrones. Hoy se agrega Israel, ¿no? Pero está respondiendo a los mismos patrones. Y lo que quieren es eso, andar a laburar las minas y rescatar todo esto para que se lo lleven los poderosos, canadienses, yanquis, holandeses, pero siempre son los mismos los porongas. Pero mientras tanto Feletti, por otro lado, en el video número 14, lo que te dice es lo que dice también mucha otra gente bien pensante. Yo lo escuchaba a Rodríguez Sá en sus épocas de campaña, cuando decía hay 2019, y también a Mariotto, que aún hoy lo dice, primero el plan, tenemos que tener un plan, después viene la gente. Eso es peronismo puro. Por último, los hombres. Bueno, Feletti, que sabe de economía, lo expresa de esta manera. Cuando la política se lee en clave de interna es porque no hay proyecto. Esto me hace acordar a fines de los 90. Se discutía, no sé, si el Frepaso arreglaba Terraño con la alianza, si Duhalde con Menem, un gobernador, si Reutemann. Ahora, la convertibilidad no se toca. No podías hablar en contra de la convertibilidad. Era un dogma religioso. Era un dogma religioso. Para algunos sectores ahora es el equilibrio fiscal, no... Bueno, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando vos empezás a hablar, inclusive dentro del peronismo, en clave de interna, es porque no está pesando un proyecto. El único proyecto de nación lo tiene Milei o los mandantes de Milei. Pero del otro lado no hay un proyecto de nación, o no aparece. Está lleno de proyectos en la Cámara de Diputados sobre el tema del endeudamiento familiar. Quiere decir que ese tema, que es un gran problema en Argentina, es un tema que podría generar una sintonía política, pero no se sale de los proyectos. Bueno, pero bueno, es decisión política. Yo lo primero que haría es reunir al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para poner un piso al salario. Eso es como gobierno, pero yo lo digo ahora como oposición. Pero como oposición tendrías que estar exigiéndolo. Bien. A la CGT, porque además eso es resorte de la CGT, ¿no? De cada gremio, que se reúna el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Cómo va a tener un salario de los más nunca de los más bajos de Latinoamérica? Digo, es lo primero que haría. Y lo otro, lo que vos decís del endeudamiento, estaría exigiéndole a los bancos públicos que recompren cartera privada y refinancien a las familias. Pero vos tenés que pensar que acá hay 100, 110 mil empresas medianas que juegan el pulso del país y que no han tenido nunca una relación con el Estado como podrían haber tenido hace 50 años. No digo que agrego eso al periodismo de soluciones, entonces. Bueno, pero me parece que hay que discutir un modelo industrial, un modelo de producción, porque si no, ¿sabes qué pasa? Es que cada vez que hay un proceso nacional y popular de expansión económica y distribución del ingreso, se trunca por el sector externo, lo golpean y entonces vienen todos estos tipos que endeudan al Estado, lo quiebran, se llevan todo afuera, y esa es y por primera vez, que creo que lo arranca Macri, pero este pisa el acelerador, esta vez están convencidos de que la reforma estructural la hacen. Que llegó para quedarse. Que la hacen, que ellos creen que el país primario financiero lo instalan. Con consenso político.
que nunca lo tuvieron. Bueno, y lo dijo Milei el otro día. Estoy haciendo lo que ni los militares pudieron. Ni Martínez de Oz pudo concretar todo lo que estamos concretando. Y ahí está, bueno, Sturzenegger con todas sus ideas. Mientras tanto, te mostraba al gobernador de la provincia de Buenos Aires que hace lo suyo a pesar de todo esto, para el bienestar de la gente. Y después también lo propio hacen los intendentes, lo hace otros gobernadores. Lo hace Quintela, que presentaba el plan quinquenal minero, nos contaba ayer Galván, lo hacen algunos gobernadores peronistas, siguen haciendo, como pueden, peronismo. Y los intendentes, yo tengo algunos que conozco muy bien y veo las obras que siguen haciendo en función del pueblo, de su pueblo, los que lo votaron. Uno de ellos es Mario Seco, de Ensenada, lugar peronista, si los hay, ¿no? Ensenada y Berisso, que generaron la partida del 17 de octubre hacia la capital. Pero hay una isla en Ensenada, allí en el Río de la Plata, que se llama Isla Santiago, y no los olvida, más aún, los asfalta y sigue haciendo eso. Una de las tantas obras que hay en Ensenada, y con esto te muestro lo que pasa en Escobar o en Avellaneda, en un montón de lugares donde los intendentes denodadamente siguen trabajando para la gente, hacen peronismo. Es el 21 que vamos a ver el video 21, vamos a un corte y creo que está viniendo Carlos Castañeto para seguir hablando de peronismo en el día en que recordamos la muerte de Perón. Bueno, hoy estamos energizando la isla, primero con la media tensión y después a las 3 plataformas que se pusieron hoy en funcionamiento, que es llevarlo a 220 para que todos los isleños tengan hoy energía, como tiene cualquier otro barrio de Ensenada. Y también se está reasfaltando camino hacia la isla, se está haciendo una inversión muy grande en el reasfaltado para que puedan entrar el colectivo, las ambulancias, la seguridad, los mismos vecinos con sus mismos vehículos. Se está haciendo una inversión bastante grande. Acá en esta zona, en la costanera, se está haciendo todo la vereda, la baranda hacia el canal para que la escuela, el jardín, el club, la unidad sanitaria, toda la infraestructura que tenemos desde el Estado esté mucho más seguro. Estamos haciendo el crecimiento en todo Ensenada y los isleños son parte de nuestra ciudad. Esta inversión que estamos haciendo ronda entre... ¡Gol del Congo! ¡Gol del Congo! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hincharán los congoleños? No sé. ¡Concha de tu hermano! No diga eso, aprenda de Víctor Hugo. ¡Vamos! Pero qué bien, che. Muy bien, acá tenemos un poquito de imágenes, gente rota, pero gol del Congo, Inglaterra. ¿Qué pasa con Kane? ¿Qué pasará con el señor? ¿Qué pasa con Kane? La tiene bien adentro, eso pasa. Bueno, la mano de Dios. Pero la mano de Dios. Viejo. Bueno, no, eso no se cobra. Esperemos que a la vuelta de este corte, primero veamos que viene Ney Matogrosso a la Argentina y a la vuelta de este corte esperemos celebrar otro gol más del Congo. Vamos. Qué golazo. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow
con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. Como lo dijimos, está Carlos Castañeto con nosotros, diputado nacional. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, estábamos hablando de peronismo, pero también de fútbol, porque viniste cuando Congo hizo un gol, tenemos acá atrás. Ah, mira. Sí, a Inglaterra. Pero qué momento para venir. Ah, claro, sí, soy ganador, ¿viste? Bueno, ¿vos sabías, Tommy, que el señor fue arquero de Temperley? Sí. Ah, bueno. No, mentira. Él es el relator oficial de Temperley, entre tantas otras cosas. Sí, hincha de Temperley, tengo tatuado acá. No, yo no quiero mucho a Temperley. Yo jugué en el año 86 en Temperley. En el 86. Sí. ¿Sporting Cristal fue antes o después? No, después. Después de Temperley me fui a la América de Cali, que me presta Bucaramanga. Después vine a San Lorenzo. De San Lorenzo jugué en Quilmes. Ascendí con Quilmes, me fui al Sporting Cristal y terminé en Chile. Hice el Mercosur. Todo. El Mercosur lo armé yo. ¿Oblitas estaba a cargo de ese Sporting? Sí, el Chico Oblitas. Pero de los históricos. No, claro, aparte de Perú. Conmigo jugó en ese momento el Diamante Uribe, ¿te acordás? Claro. No, sí. Y nosotros ganamos los dos campeonatos. Chumpitazo, Oblitas, me acuerdo de Bueno, aquel Perú inolvidable. Y el ayudante de campo era Reina, ¿te acordás que marcó Sí, Maradona? señor. Sí, señor. Bueno, así que podemos hablar de fútbol también, ¿eh? La primera gran época. ¿Viste? Entré con el pie derecho. Pero totalmente. Ahora con el pie, no con el pensamiento. Ahí está. Vamos a entrar ahora en el tema de Perón, su esencia, su herencia, porque él dejó una doctrina escrita, o sea, no es un hombre al cual hay que imitar, es imposible imitarlo, pero hay que ver de aquello que dejó cómo se puede reinterpretar como para poder volcarle bienestar a la gente, un estado de bienestar. Entonces, reinterpretar es copiar letra por letra lo que hizo Perón, es copiar letra por letra lo que hicieron Néstor y Cristina o hacer nuevas canciones. Estamos en medio de todo esto con bastante molestia los peronistas porque no se termina nunca esta incógnita de, vamos, ya está, tenemos un plan y qué sé yo, en enero se sabrá cuál es el hombre. Mirá, ¿Qué hacemos? Dos cosas, Leo. Primero, muchos dicen ser peronistas y no lo son. Utilizan el peronismo para ocupar una banca, utilizan el peronismo para llegar a una gobernación
Y después cuando ves en el Congreso que le votan todo lo que le votan al gobierno, de peronistas me parece que no tienen nada. Entonces, primero hay que desplumar el peronismo. Scioli está afiliado al Partido Justicialista. Totalmente, claro. Camau, Espíndola y Cuader. Camau fue secretario de Deporte cuando nosotros estábamos en desarrollo, y vos lo tocabas así y rajaba peronismo. Entonces, digo, para mí hay que depurar el peronismo, porque si no la gente se confunde. Acordate cuando de Narváez le gana a Néstor. Sí. ¿Qué decía el periodismo? Peronismo disidente. O sos peronista o no lo sos. Claro. Vos tenés una doctrina que hay que llevarla a cabo, ¿no? Toda la doctrina peronista. Actualizada, por supuesto. Digo, pero las bases del peronismo es la sólida para el desarrollo del ser humano, el desarrollo del país. Y bueno, no vamos a hablar de independencia económica, sabemos todo lo que es el peronismo. Pero hay que sentarse todas y todos a hablar de peronismo en serio. Claro, bueno, de eso se trata. Yo hacía una analogía con la música, y pues, estos son dos ricoteros. Entonces, hablando de Los Redondos, pueden los que lo siguen hacer canciones, pero tienen que mantener el estilo, no pueden hacer tango. Bueno, esto es lo nuevo de Los Redondos, tango. Y, sí, está bien hacer tango, pero no sería la esencia. No, y aparte que digo, no es tango, y también tenemos que tener un candidato o una candidata que realmente tenga la galla suficiente, por no decir otra cosa, de revertir una situación. Digo, primero hay que pagar la deuda interna. ¿Cómo se paga la deuda interna? Qué lindo que la pongas en ese lugar. Primero, la deuda interna. Claro, primero tenemos que pagar la deuda interna. ¿Cómo? Es un desarrollo de la actividad productiva en la Argentina. A mí cuando me toca estar titular de la FIP, vamos a hablar, suponete este vaso. Capaz que la base del vaso es importada. Bueno, si nosotros vamos a encontrar una industria destrozada nacional, ¿no? Pero si hacíamos en la Rigoló el vaso hasta acá, bueno, ayudemos a que hagamos la base, no la importemos. Pongámosle valor agregado a nuestra producción. Así pasó en Tierra del Fuego. Lo mismo tenemos, claro, cuando arrancó el beneficio para Tierra del Fuego eran ensamblados, hoy producen. Claro. Entonces, yo digo, paguemos la deuda interna, mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos, tenemos que recomponer la economía interna. Digo, es como todo, si vos no cobras un sueldo, ¿cómo pagás? No podés pagar. Entonces, si nosotros no recaudamos con también una justicia fiscal, que significa que los que más tienen más paguen, porque acá pagás vos el IVA. Sí, claro. Ahora, las grandes empresas cuando empiezan con las deducciones, con los distintos sistemas impositivos que hay que hacer una reforma tributaria profunda. Entonces, un ejemplo te voy a dar. Ganancias. Hoy no paga nadie porque los sueldos son míseros, pero ganancias paga la cuarta categoría. Cuando vos ves las grandes empresas, empiezan que esto, que la deducción, que aquello, lo otro, pagan 2.44. Entonces no hay justicia tributaria. Si nosotros no recaudamos bien y podemos distribuir el ingreso, la gente que trabaje tenga un salario digno que pueda consumir. Por supuesto, manteniendo la inflación, porque el equilibrio fiscal y esto, nosotros en los gobiernos de Néstor y Cristina lo tuvimos. No es un invento de Milei. No, para nada. Y después analizar la deuda externa. Yo no estoy de acuerdo con la ley Guzmán, que se votó en el Congreso cuando se le reconoció una deuda insolvente, tanto del Fondo Monetario, que nos prestó más plata de la que nosotros debíamos recibir como país. De las que ellos pueden dar. Claro, y a su vez se endeudó más el país de lo que había aprobado el presupuesto de endeudamiento. Entonces nosotros legalizamos la deuda de Macri, que era ilegal. Y hubo gritos en contra de todo eso, y sin embargo, bueno, eso Bueno, pero en el peronismo hay que batirlo también, porque todo el mundo no está de acuerdo con que analizar la deuda externa. Lo decía Feletti también recién. He pasado un testimonio ahí de Feletti diciendo esto que vos estás expresando, y por otra parte diciendo lo que pasó con la Alianza en un momento horrible, que se armó pero lo que no se toca es la convertibilidad, eso no se tocaba, y así le fue. Entonces, el equilibrio fiscal, bueno, primero salgamos de los problemas y después vamos a ver si se puede lograr, porque se puede vivir igual. Y aparte tenemos un gobierno fuerte. Yo creo que los dos gobiernos que, nada que ver uno con otro, pero el de la Rúa fracasó por tibio, sí, y Alberto no tomó las decisiones que tuvo que tomar. Claro. Cuando vos sos presidente, a ver, yo no los quiero ni en figurita, ni a Macri ni a Milei, pero hay que reconocer, cuando Milei va a Estados Unidos y Trump le dice lo que tiene que hacer, viene acá y lo cumple. Sí, claro, claro. Entonces un gobierno presidencialista.
El peronismo no es como el tango, no nos gusta hurgar en la nostalgia porque de ahí lo único que podemos sacar es melancolía. Y sin embargo se encuentran igual algunos puntos en común, porque los dos siempre te están esperando, con los brazos abiertos, sabiendo que de la mano de un amigo todos la vuelta vamos a dar. Y en ese sentido, escribir nuevas canciones, decías vos, yo pensaba las primeras estrofas, los primeros versos de La Balsa, Los Gatos, ese rock que de repente nacía y dice, me siento solo y triste acá en este mundo abandonado. Guay si eso no es un tango. Pero tiene otra melodía, tiene otra forma, tiene otro ímpetu, tiene guitarras eléctricas. Lo que dijo Axel para mí es lo más naif que puede llegar a decir alguien. Vamos a hacer nuevas canciones. Pero de repente encontré una voracidad a la hora de criticar eso, donde de repente se transforma en noticia. Entonces, en esta idea en la cual uno tiende a pensar que la historia muchas veces es cíclica y se repite, y quizás se repite porque hay traumas que no se han resuelto, yo veo que en la actualidad hay nuevamente el mismo problema que tuvimos en el 74. Y se los quiero preguntar a ustedes porque lo han vivido, yo lo puedo analizar con el diario del lunes, pero no es lo mismo que haber estado en el momento. ¿Debería haber terminado Cámpora su presidencia? Porque el eslogan de campaña fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sin embargo, después, bueno, Perón murió. Nadie decide cuándo hacerlo. Decía García Márquez, uno no se muere cuando quiere, sino cuando puede. Bueno, ahora hay una situación bastante similar. Digo, Cristina quizás recupera la libertad, no veremos, pero son un montonazo de golpes. ¿Se puede hacer ese paralelismo? ¿Se puede trazar? ¿No? Mira, yo digo que los liderazgos no se discuten. Los líderes son líderes. Nadie te genera vos líder. Sos líder y lo concretás a través de los hechos, las acciones, o sos líder natural. Hay distintos, bueno, digo, vos si estudiás hay distintos líderes, de distintas formas de generar un líder. Sí, sí. Ahora bien, nosotros en esta situación, para mí, no podemos poner el carro delante del caballo. Nosotros tenemos un proyecto, no un modelo. Esto es un modelo. Sí, claro. Sí. Destructivo, las 3M. Martínez Dios, Macri, Milei. ¿No? Para decir modelo que viene enlatado de los organismos internacionales, del Fondo Monetario, que no hay ningún país que tenga el Fondo Monetario que haya salido bien. No, jamás. Entonces, nosotros hemos tenido un proyecto. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y después debatamos quién la puede llegar a hacer. Porque si no, nosotros tenemos que llegar con este proyecto, porque si nos amontonamos, fracasamos. Porque ¿qué pasa después? Leo, vos sos ministro, yo soy secretario, pero, viste, yo a vos te miro costado, la compañera también, viste. Entonces, si viene de tu lado, yo no sé si lo firmo, viste, se vienen las internas que no resolviste antes. Entonces vos tenés que tener un proyecto y un liderazgo, o hombre o mujer. Y a partir de eso, ¿quién puede llevar adelante esto? Porque hay que llevar adelante esto, ¿eh? Lo hizo Néstor de la nada, con un 21%. Sí, pero vos te vas a encontrar con un país, Néstor lo hizo con la nada, por eso, generó liderazgo, claro, abrazando a todos, sí, pero conduciendo. Totalmente, con una lapicera. Esto tiene que ser lo mismo, con otra situación que también va a ser compleja, con una deuda de 483.000 millones de dólares, con leyes que te están sacando los derechos, digo, la minería, sin pagar nada, se llevan todos los recursos naturales, sacando leyes que perjudican totalmente al pueblo, y hay que revertir esa situación. Sí. Pero en el momento vos no podés, vos tenés que revertir, pero en la construcción. Al principio... perdón, sí, hay que bancarse la parada, ¿eh? Sí, obvio. Pues yo cuando estuve en el organismo me banqué muchas paradas, saqué el compre sin IVA y dio resultado. Puse anticipo de ganancia a la grandes empresas y la pagaron. Pero hay que sentarse. El que conduce, baja los lineamientos, pero después abajo en cada ministerio tiene que haber un equipo, porque lamentablemente, desde que está Macri, se judicializó la política. Entonces vos me mirás a mí, Carlos, ¿viste? Pero ¿y después de 4 años qué me va a pasar? No tenés que tener miedo. Si no haces mal la cosa, firmá. Al principio de la nota vos hablabas de la gente que se abandera con el nombre del peronismo y después gobierna
con una idiosincrasia totalmente distinta. Yo creo que una de las batallas que nosotros también tenemos que ganar es que el peronismo deje de ser como un equipo de fútbol. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vas por la calle y preguntás, ¿vos de qué cuadro sos? No me gusta el fútbol, pero soy de Boca, ¿viste? Como no tengo idea, pero por decir soy de Boca, soy de River, soy independiente por familiar, porque mi abuelo era. Hay que evitar eso, ¿no? Tratar de decir, bueno, no tengo una ideología política, pero me identifico como peronista porque mi abuelo, no sé. Hay que tratar de evitar eso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. De hecho, cuando leímos el programa nos preguntábamos, por ejemplo, si yo tengo una receta de una torta, ¿qué ingredientes puedo obviar para que siga siendo una torta y no sea otra cosa? Si yo quiero armar un gobierno peronista, obviamente sabiendo que se reformula con el paso del tiempo, ¿qué cosas son inamovibles para que siga siendo peronista según tu opinión? ¿Y qué cosas por ahí se pueden obviar para que siga siendo peronismo pero con otra quizás vertiente? Por eso yo te decía, primero, la distribución del ingreso, sentarse con los empresarios que tienen que ganar, porque el empresario que invierte gane, pero que también gane el empleado, que volvamos a tener que hemos presentado ya, una reforma laboral seria, porque hoy volvimos al siglo XIX, la industrialización de la Argentina, el trabajo digno, un montón de la doctrina peronista actualizada. Pero yo lo que comparo el peronismo con lo que decís vos del fútbol, que yo también vengo del deporte, encerrémonos todos en un vestuario, saquemos 10 puntos, que tengamos todos de acuerdo, peronistas y a lo mejor otros partidos que tienen lo nacional y popular, tener la bandera y el corazón argentino por encima de todas las cosas, hablando mal, caguemos una trompada y cuando salimos a la cancha salimos a ganar. ¿El vestuario dónde está, San José 1111? Y hoy no puede tener visita Cristina, lamentablemente. ¿Qué se hace con este problema? Mirá, nosotros estamos... Lucía Cámpora decía. No, nosotros no vamos por ninguna otra cosa que Cristina libre. Nosotros la elección no nos importa. Es nuestro objetivo, por supuesto, que es Cristina libre. Sí, claro. Porque primero está en San José 1111 por una causa que se jugó 2 veces. Primero estuvo cerrada y vos sabés que 2 veces por la misma causa no te pueden jugar. No se puede jugar 2 veces un mismo partido. Seguimos con las analogías. El segundo punto es que la proscriben de por vida cuando la ley dice que no te pueden proscribir más allá de la pena que te den. El tercer punto lo juzgó una corte de 3 miembros, de los cuales 2 fueron designados por decreto. Y el otro punto, la verdad, es como cantado, que la juzgó porque enfrentó a los grandes poderes. Fíjate que en el Grupo Puebla, que tuve la oportunidad de ir a verlo, todos los que estaban sentados en el Grupo Puebla, empezó por Lugo, Correa, bueno, falleció Chávez, falleció Néstor, Lula, Dilma, digo, todo Latinoamérica, cuando tenés los gobiernos, yo recuerdo, perdón que te hago este paréntesis, pero yo recuerdo el Bicentenario, que estaban todos los presidentes de Latinoamérica caminando por la calle y todo es una alegría. Y el otro en el 16, Macri le pidió perdón al rey. Sí, ¿verdad? Totalmente, cómo no. Entonces, yo lo que digo es, volviendo a Cristina, por supuesto que el objetivo primordial es que Cristina esté libre. Después ella decidirá si quiere ser o no. Pero Cristina tiene que estar libre porque si no, no hay plena democracia. Pero el intríngulis está en que puede estar libre en todo caso. Pero León, si el jueves yo te digo a vos que Cristina del martes iba a estar presa, quiere decir que no hay un país que pueda desarrollarse si no hay una justicia en serio. Claro, y lo dijo Clarín por eso después también, de la bala que nos salió. Exacto. También. Y si el fallo que iba a salir. Claro. Ahora, bueno. entonces yo digo, otro tema que tenemos que debatir, ¿qué vamos a hacer con la justicia? Claro. Ese es otro tema. Porque si no, mirá, a mí me llegó la causa IBM Banco Nación 10 días antes de irme a la FI. Vos son jóvenes todos y todas, sí. Nosotros un poquito más grandes, ¿viste? Un poquito. Somos jóvenes con capacidad acumulada. Respeto que tengo 2 años más que usted. Ahora digo, a mí me llegó en el 2000, ya no me acuerdo, 23, me llegó IBM Banco Nación, que fue del año 96. Sí, claro. Y lo de Cristina salió en 2 días. Sí. El otro día lo dije yo en TN, cuando empezaron a cuestionar la teoría de Irurzun. ¿Por qué no lo aplican a Dorni? Claro. Bueno, entonces seamos por justos. Presunción, yo te meto preso. Y yo no sé dónde termina Dorni. Si claro. Tiene departamento en todos lados. Cónsul. Capaz que se va. Lo va a preguntar a la familia, dijo. Ojo, sí, claro, sí. Tiene muy agarradito a Dorni a Milei. Sí, bueno. Echó 260 funcionarios. El último porque tenía 7 propiedades en Miami sin declarar. Sin embargo, ayer
Lo abrazó y le pellizcó el cachete, perdón. No te pellizqué, por favor. No, pero se vio. Se vio. Y al Colorado Santilli lo dejó imbuido en un abrazo. ¿Qué pasa atrás de eso? ¿Qué pasó atrás del abrazo de Santilli, que viene del peronismo? Ahí está cuando hablábamos de depurar. Bueno, lo mismo que Ritondo, que también viene del peronismo. ¿Qué hacemos entonces? Hay que depurar el peronismo, porque si no la gente se confunde. Igual que la mentira de que el PRO, que dice Bullrich, no, estoy enojado con Milei, porque... Mentira, son socios. Son socios por la desgracia ajena, y la desgracia ajena es el pueblo argentino para ellos. Ellos vienen a destrozar la alegría, que el pueblo pueda vivir bien, que pueda disfrutar unas vacaciones. Mira, yo el verano voy a Mar del Plata. Y antes iba a Mar del Plata y ahora no hay, ¿viste? No hay porque no hay gas, porque ellos dicen que tienen superávit de hidrocarburífero, pero no hay gas. No sé qué pasa, ¿viste? Tienen superávit. Y todos los superávit de este gobierno fallan, no hay gas. Vos ibas y vos veías el tipo que iba en su duna, en su auto, y paraba, y vos decías, hubo un accidente. No, es la GNC que estaban haciendo cola a cola para que el trabajador pueda tener un día de descanso. Hoy vas a Mar del Plata, está toda cerrada la GNC. Viene este fin de semana, transmisión Mar del Plata y no hay nada. No, nada, es un vacío. páramo. Hablé con el chofer del Uber que me llevó hasta el centro y me dijo que la temporada estuvo muerta, muy poca gente, que se trabajó un viernes cada tanto y no mucho más. Los negocios cerrados. Realmente una imagen triste para una ciudad que está acostumbrada a vivir de la noche, de los bares. Paralelo a él, el otro día, hablando de Mar del Plata, mostré un video que hice yo mismo caminando acá por el centro. Toda la diagonal norte, con los negocios cerrados, cortinas, que no sé de qué eran, pero me meto en el obelisco, en el pasaje que hay por debajo, uno de los dos, todos los locales en alquiler. No, sí. Estaba el Lustrabota y una panchería, nada más. Yo ahora será un mes, fui a Chivilcoy a una charla, después fui a 25 de mayo, era un viernes a la noche. Paro en una estación de servicio YPF, que el presidente se tendría que sacar el YPF por la quiso privatizar, o que se cambie de vez en cuando ese mameluco. No, es terrible. No. Tiene los colores de Holanda, porque está tan sucio que tiene el color de Holanda. Sí, siempre hablamos acá del olor que debe tener todo eso, entonces, pero no importa, son suposiciones. Paré en una YPF, no había nadie, ¿no? Llego, bueno, le pedí un sándwich, qué sé yo. Y le digo a la chica, ¿cómo andan? Malísimamente mal. Y digo, ¿y cuándo venden? No, nosotros tenemos una promoción en el interior, no sé si es en toda la provincia o en el país, que si cargas los camiones, si cargan 30 litros de combustible, le regalan una hamburguesa los jueves. Entonces, el único día que trabajan era un jueves. Hacía un frío tremendo, ¿no? De golpe llega una chica con un sobre todo puesto hasta acá. Y le dice, vengo a buscar el café del mes del cumpleaños. Vos imaginate a qué límite llegamos. El cafecito era así. Y la piba se fue feliz. Entonces digo, por el hecho de haber vivido en Latinoamérica, yo no quiero vivir como el resto de Latinoamérica. Nosotros siempre nos hemos destacado por comer carne. ¿Por qué jugábamos en Latinoamérica los argentinos? Porque nosotros estábamos en pecho erguido. Claro. Y los peruanos y los colombianos y los chilenos la cabeza agacha. ¿Y por qué tenemos que tener la cabeza agacha? Porque un gobierno quiere que tengamos la cabeza agacha. Si tenemos todo. Lo peor es que es la embajada de Estados Unidos que quiere que tengamos la cabeza agacha. No, y encontraron a dos viste, tipos maravillosos como Macri y Milei. Pero vos escuchaste al embajador de Estados Unidos. Sí. Es la primera vez que va un presidente a la embajada de Estados Unidos, pero no va a hablar. Va a hablar el embajador, el presidente va a escuchar. Y ahora va el 4 de julio. Por eso te digo. A celebrarlo, primero no va a es la una embajada casualidad. y después se va a pedir permiso a Trump que nueva proyecto Pero de yo ley tiene estoy que traer. cansado de pasar gente que todavía lo apoya. Hay el peluquero que va por la calle preguntándole a todos y haciendo reportajes que tiene una paciencia o debe tomar alguna medicación y escucha gente que todavía apoya pero tiene fe. ¿Y cómo le va? Mal, gano la mínima. Pero él nos salvó. ¿De qué? No sé, pero nos salvó. ¿Pero qué cosa buena? Uy, un montón. ¿Cuál? No saben contestar, pero están llevados. Acá los medios han colaborado Un montón. mucho. Sí, y no se queman, no se prenden fuego. Siguen estando los mismos. O sea, no es que se prenden fuego. Apareció un secretario, bueno, un monotributista que trabaja en la Casa Rosada, interrumpiendo un reportaje y ese periodista sigue estando allí cuando le libretearon el reportaje que estaba haciendo porque iba a tener consecuencias judiciales. Y siguen estando ahí. Pero por eso te digo que no hay que tener mucha decisión, coraje, temperamento para dar vuelta a esta situación.
no podemos tener un gobierno tibio. Si tenemos un gobierno tibio, vamos a ganar, porque el bolsillo cada vez va a estar más flaco, esto termina mal. Esto termina mal. No va a mejorar nada, va a empeorar. Entonces, en un momento, vos no pagás la prepaga, no pagás esto, no pagás aquello. Llega un momento cuando el bolsillo ya no da más y cada vez la desocupación, la gente reacciona. Hay que entender también que después de la pandemia hay que estudiar sociológicamente qué está pasando, ¿no? Porque si vos ves que hoy en Perú ganó la hija de Fujimori, vos decís, ¿cómo puede haber ganado? Claro. Y si Petro perdió con su candidato, un día yo encontré una persona colombiana y le digo, ¿qué tal Petro? Muy zurdo. ¿Y vos qué hacías en Colombia? Le digo, no, dice, yo no tenía laburo, por eso me vine acá. Y Petro que hacía, no, generó empleo, pero viste, muy zurdo. Y se lo metieron en la cabeza. Acá tenés un sociólogo. La última... ¿Qué opinamos de la población sociológicamente? Por la Argentina, si algo se ha caracterizado, es porque ante un conflicto la gente salía, yo no quiero ser golpista, porque después van a decir que Cataneta es golpista, pero salía y había, bueno, hay que también renovar los sindicatos, algunos, hay que renovarlos, claro. Vamos a ser sinceros. Sí. Entonces digo, ahora, hoy viste tenés conflicto FATE, conflicto, no sé, Michelin, conflicto hoy la central atómica, conflicto el INTI, conflicto el INTA, y todo el mundo que dice, hoy yo escuchaba a un señor con mucho dolor, ¿por qué estás defendiendo tu laburo? ¿Sabes por qué? Dice, pues yo tengo un chico discapacitado y quiero la obra social. Pero él se defendía su laburo, ahora estaba acompañado por 20 compañeros. Los 20 compañeros no existen, me arreglo mi laburo. Acaba con la solidaridad. Más allá de la desgracia que tengas un chico, desgracia digo, más allá de lo que te tocó en la vida de un chico con discapacidad. Pero digo, no es solo no llegamos a ningún lado. Bueno, nosotros habíamos comenzado este programa haciendo alusión a la cantidad de demandas insatisfechas que suceden en este momento en la República Argentina, pero que no encuentran un significante que las una, como sí sucedió los 18 años de exilio de Perón. Y en ese sentido, yo pensaba en la última dictadura militar. Fue la última que se da en Latinoamérica. Ya estaban todos los otros países bajo gobiernos dictatoriales, y acá sucedió encima la más cruel, la más sanguinaria, la más terrible, la que inclusive se atrevió a ocultar cuerpos. Lo que está sucediendo ahora con estas ultraderechas en Latinoamérica, podemos decir que es la inversa. Argentina fue el primer país en donde no solamente una persona de ultraderecha, sino una persona con unas características de cinismo, de crueldad, que logra romper absolutamente todos los libretos, ocupa el sillón de Rivadavia. Y en ese sentido yo lo que pienso es, bueno, los rivales están jugando de una manera muy novedosa, muy quirúrgica, donde logran detectar tus sentimientos y poder canalizarlos para llevarlos a su molino. ¿Qué es lo que nosotros podríamos o deberíamos hacer? Y yo creo que tiene que ver, más allá de registrar los pasados, pensar de acá hacia adelante. Yo entiendo que un cuerpo es simétrico y tiene derecha y tiene izquierda. El peronismo ha sido eso en sus 70 años de historia, se paró como la tercera posición y por momentos pisa con la izquierda, por momentos pisa por la derecha y va hacia adelante. Pero también hay un surco, también hay un horizonte que uno tiene que fijar. Yo no sé si este lugar nos amontona o es el viento que nos cría o qué es lo que está pasando, pero lo que recién dijiste, Carlos, nosotros lo habíamos dicho con Tommy hace 2 o 3 programas. Lo primero que debería hacer el peronismo es lo que hizo Scaloni cuando llegó a la selección: desmalezar, echar toda la yerba mala que nos molesta. Pero una vez que eso se hace, una vez que se genera esa purga, vos tenés que marcar un horizonte y un camino. Y ese camino va por momentos a la izquierda, va por momentos a la derecha. Nosotros en el 2015, por la conducción, elegimos a Scioli. Perdimos. En el 19 lo elegimos a Alberto Fernández. Sabemos cómo terminó. En el 23 lo elegimos a Massa. También volvimos a perder. Entonces ahí es donde yo digo, ¿vamos a seguir girando hacia la derecha o vamos a frenar la pelota y ver también qué es lo que hay del otro lado? Porque si no, terminamos cayendo Carlos, en es así. las ideas. La derecha ya está representada. No vayamos por ahí. No, pero por eso mismo te digo, para mí, la próxima elección no tenemos que buscar el candidato o la candidata.
Tenemos un proyecto. Claro, ahí está. Con 10, 12 puntos, 15, 4, 8, 22, no importa. Y el que mejor lo representa, o que la sociedad vea que mejor lo representa, pues si no, nos morimos en 3 nombres. Que hoy los conoce más la sociedad. Después, ¿por qué no puede haber un emergente? La última, si no hay paso, es el abismo, va a haber una decisión del peronismo, va a ir alguien por afuera, uno de los dos va a ir por afuera. Si no hubiese paso, ¿cómo se resuelve esto? No, yo creo que va a haber paso. Va a haber paso. ¿Sí? Sí, va a haber paso. Y si no hay paso, es lo que te dije recién. Perdóname, si te cobran una multa al dueño y todo, yo la pago. Caguémonos a trompada en un vestuario. Está bien, está perfecto. Es lo que estoy pidiendo hace rato, sí. Ahora, no los caciques y los indios. Por ahí salió un indio. Sí, sí. Ha sido un gusto tenerte. Y que no sea la última vez. No, muy agradecido la invitación, la pasé muy bien. Aparte de un compañero de Temperley. Por supuesto. Te traigo, ¿viste? Yo me voy a quedar fuera de cámara hasta que termine. Yo estoy orgulloso de No, te podés quedar. No puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El gol que se comió Congo recién es terrible. ¿Otro más? Se comió uno bajo el arco. Muy bien, me encanta. La elección en el que viene va a ser como este mundial. Ojalá. Están saliendo destapados que nadie pensaba. Por supuesto. Hay una cosa, Temperley, por cierto, club honrosamente peronista. Recontra peronista. Sí, claro, hay muchos. Yo tengo el mejor recuerdo, Vos tuviste la primera etapa gloriosa de Temperley y después vino una hace poquitos años, pero esa fue la última gran etapa antes de, lamentablemente, la quiebra. Estábamos en primera. Sí, peleando campeonatos. Temperley no era un equipo que completaba nada más el calendario. Aparte, amoroso a la gente. Un club, perdón, y ya me voy. No. Un club familiero. Sí. ¿Viste cuando vos entras a un club y te sentís parte? Sí. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Sentirte. La tribuna, lo que jugamos, los técnicos, todo. Como cuando juega la selección, jugámonos todo, lo que pensamos de la misma manera. Carlos Castañeto con nosotros, contador público para tener más datos todavía Fui sobre contador él. por los goles que me hicieron. Hombre de La Plata. A ver, pero no sos de Temperley. Hombre de La Plata que es Gimnasia, ¿no? Sí. Ahí está, es el lobo. Y los pinchas son más... No, papaleo, yo tengo todos los sábados un programa. No, está bien, hay algunas excepciones, pero la mayoría son... Sí. Comenzamos y terminamos hablando de fútbol con el Congo ganando la Inglaterra atrás. Y vamos a seguir pasándote de todo esto. Hagamos un corte, por favor, Sacu, y ya volvemos. Leo Greco con Carlos Castañeto. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Info Show con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. Bien, el Congo le está ganando a Inglaterra 1-0. Nosotros jugamos también con otra gente del África, se puede decir, que son las islas de Cabo Verde, que tienen su selección que se armó por LinkedIn en algunos casos, pero Cabo Verde dio muchas otras cosas más, entre ellos la música. La música, Leo, una sociedad bastante relajada. Es más, su lema es como nada de estrés. Y se entiende, porque ahí surgió un estilo musical que se denomina la morna, nostalgia. La morna. La morna, sí. Tiene varios referentes, una muy reconocida, Sí. que de hecho vos me la mencionaste. Cesárea Évora. Sí, y vos sabés que tenía una particularidad. Ella se presentaba a dar shows en el escenario descalza. Sí, como lo hacía Mariquena Monti acá en la Argentina, se presentaba descalza. Una tipa que generó este ritmo, Estilo, sí, el con estilo la musical morna. que, es más, se declaró Patrimonio Cultural de la UNESCO hace un par de años, no muchos. Sí, también yo conocí a algunos caboverdianos en San Telmo, pero casi siempre zona sur, donde están los caboverdianos. Pero vamos ahora, de todo lo que estuvimos hablando, de todo lo que hablamos, se resume en esto horrible que va a decir en el video número 20, este trabajador de la carne que te habla de su clientela, cómo ha cambiado y cómo puede ser que esta gente siga apoyando a Milei. Son solo los medios, una lobotomía, hay ovnis que están operando en el cerebro de algunas personas y nosotros somos inmunes porque quizás nacimos en un día en que eso no activa nuestros cerebros para ir en contra de nosotros. ¿Por qué el jubilado que no le alcanza para los remedios votó a este hombre y todavía lo mira con simpatía porque sacó el peronismo de encima? Mira la realidad del carnicero que te cuenta la realidad de sus clientes. Y la venta de asado está muy parada, la carne la gente no está consumiendo. Consume más pollo, cerdo, alita, menudo, por el gobierno que tenemos, lamentablemente. A los carniceros nos está fundiendo a todo. La gente se va a comer afuera, comida por peso. ¿Cómo está el país? Y salieron números también hace poco de una baja en el consumo de carne. Más allá de lo que es el asado en sí, ¿cómo se siente en el mostrador, en las ventas, el tema de la carne en general? La carne, el consumo bajó un 48 a un 55%. Y yo hace 57 años que estoy atrás del mostrador. Tengo 66, nunca pasé lo que estamos pasando ahora. La gente no llega, está toda endeudada, te vienen a comprar un chorizo, medio de alita, picada. La verdad que está muy, pero muy mal. Esta es la realidad que vivimos.
los argentinos. Cambió el consumo en todo, lo estabas comentando recién fuera de cámara. En todo. La transferencia. Sí, hay una transferencia de recursos que es muy clara, porque mientras vos ves que en los supermercados las ventas caen, al mismo tiempo encontrás que la venta de autos de lujo, importados, ropa cara, perfumes, sube, aumenta. Es decir, hay un pequeño cúmulo, un porcentaje muy chiquitito de la pirámide económica argentina que logró engordecer bastante sus bolsillos a costa de miles de millones que no estamos pudiendo llegar ni siquiera a fin de mes. Quizá la respuesta de todo, como dicen algunos, ya se encuentran en los griegos, decía Heráclito, ¿no? Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río, pero no solo porque las aguas son otras, sino porque uno también cambia. En ese sentido, me da la sensación de que nos merecemos adaptarnos a este tiempo y que los liderazgos, como decía recién Carlos, aparecen, surgen, brotan, ni siquiera hay que pensarlos, porque el pueblo termina encontrando siempre a alguien que lo represente. El problema es también que se encuentra esta nueva forma de hacer política con un contexto de la gente distinto, en el sentido de que a partir de lo que sucedió con Milei, hay una sociedad en gran parte, una que está alienada, como lo que escuchábamos de gente que sigue defendiendo lo indefendible y que no quiere ver los datos reales aunque se los muestran en la cara y con un dibujito, y de otra parte de la sociedad que está totalmente descreída de la política, no del peronismo, de la política en general, que fue justamente aquella también por la razón en la que eligió a Milei, porque no era de la política, porque era un hombre que no estaba en ningún gobierno anteriormente. Y también los fracasó y los decepcionó. Entonces ahora está descreída en general de cualquier tipo de política. ¿Cómo están por un porro? Me gusta. Bueno, poneme el video número 9. Martín Porros, un flor de hijo de puta, que lo designaron presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ayer decidió, porque dijo, sí, señor, para llevarse ese sueldo de mierda que le va a servir para comprarse remedios. No otra cosa que eso, o para pagar minas, porque tiene una cara de gil, de pelotudo. Imposible que este tipo se pueda levantar una mina. Es un tipo, si es gay, es imposible. Una cara de pelotudo y obra como hijo de puta que quizás no lo sea, pero para recibir ese sueldo de 3, 4, 5 millones de mangos, bueno, por eso el tipo vende el alma al diablo, porque te putean trabajadores. ¿Sabes quién te putea también? La única persona en el país capacitada para manejar un microscopio especial que tenemos, que hace barrida, esa única especialista también la rajaron. Y el microscopio, lo dirán así. Bueno, acá lo tenés, se llama Porro el pelotudo, Martín Porro. Si lo tenés de vecino, andá a saludalo. Si lo ves por la calle, anda, acá te muestro la cara para que lo saludes. Y le diga, Porro, hola, Porro, chao, Porro. Mirá la cara de un terrible hijo de puta, míralo. ¡Porro, hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? Decime la verdad, sinvergüenza. ¡Porro, hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? Decime la verdad, sinvergüenza. ¡Porro, hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? Decime la verdad, sinvergüenza. Y la gendarmería ahí perdiendo el tiempo con este tipo. Pero le habrán dicho, mira que hay un cargamento de porros y fueron a buscar a este pelotudo. No tiene nada que ver, es otra cosa. Están para eso, justamente, no para cuidar a este. ¿Por qué no la paga él? No contrata 4 guardaespaldas, va a cualquier boliche del conurbano, contrata unos patobiques y ya está que lo cuiden. ¿Por qué tengo que pagarle yo que lo cuidan a este tipo? Es imposible eso, es imposible. Debe haber una confusión. Pero mientras tanto, ¿qué tenés que ver con Blender, con los trabajadores de Blender? Bueno, también estamos hablando de despidos de un día para el otro. Sí, esto fue terrible. En este caso... Acá se habla mucho y Cunio habla mucho, por eso le dice siempre a Rebord, querido, no me la vengas a vender porque vos estás con un tipo que también es dueño del carajo, lo dice siempre. Ahora, él sigue cobrando, dice Cunio, mientras que él se solidariza, pero por las redes, pero los laburantes siguen estando ahí. Bueno, tanto el lunes como el martes no hubo programa, así que no sabemos en qué va a quedar.
Yo lo que estoy observando, por lo menos el modus ¿Te juntaste operandi con de estos este trabajadores, gobierno, vos? yo soy agobero. ¿Qué es eso? Agobero, sus siglas es AGOB, con H al principio, haciendo a la Argentina grande otra vez. Ah, qué lindo. Sería la traducción al español de MAGA, que era el primer programa que tenía Rebord. Ajá. Son observatorios de metafísica a lo largo y a lo ancho del país que tratan de encontrar cuando algo está ahí y no se ve, y hay que señalarlo. En mi caso particular, soy conurbano, un agobero de la Guardia Vieja, y nos estamos organizando porque lo terrible de estos despidos, a pesar de que dejan un montón de gente sin su fuente de trabajo, Eso es terrible. es que salieron a registrar nuestros nombres, se metieron con nuestra identidad, salieron a pedir que a partir de ahora todo lo que tenga que ver con el agoberismo pase a ser propiedad intelectual de Blender. Y ahí es donde empezabas a decir, ¿por qué? Mi hermano, yo te estuve acompañando durante 3 años y esta es la forma de despedirnos, en la cual te querés quedar con nuestro nombre. Pero qué cosa rara. ¿Para qué le sirve? ¿Hay gente que va a aceptar esto? Si tengo que encontrar un patrón, yo lo que veo es que hay algo que está caracterizando al poder más que al gobierno y tiene que ver con mostrarse como villanos. No se muestran como héroes, se muestran como seres malvados. Les gusta. Y eso evidentemente está permeando en una parte de la sociedad que podríamos decir esa población silenciosa que no se anima a decir lo que piensa, pero después va y en la urna vota con odio. Sí. Creo que va un poco por ese lado. Estamos hablando también de que se firmaron contratos entre el dueño de Blender, que también es el dueño de Carajo, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que también Le el dieron el macrismo canal dando de vuelta. la ciudad. Y además, los repuestos de los trenes. Está en un montón de negocios este muchacho. Sí, evidentemente son todos negocios ligados al Estado. Aquello que tiene que ver con lo privado lo dejó de lado. Mirá la paradoja. Rebord, cuando estaba en Nacional Rock, que es una estación estatal, podía decir lo que quería, cuando quería, sin darle explicaciones a nadie, y no había broncas ni enojos posteriores. Ahora, que está en una empresa privada, le pusieron un bozal. ¿Sabía dónde se metía? Que era el mismo dueño de Carajo. Lo que a mí me interesa de esto es que los pibes dejen de ligar mercado a libertad. Claro. Yo no sé si sabía o no sabía. Creo que quizás pueda haber pecado de ingenuo, o estamos siendo parte de un juego de ajedrez en donde desconocemos a sus jugadores y solo estamos viendo las fichas. Bueno, hablamos mucho de música hoy como analogía. Vos nunca te mostré la contratapa del libro de Cúneo. Acá tenemos un conventillo, un estudio musical que tiene el nombre de Ricardo Iorio. Y está acá el abrazo entre los dos. Esto es la contratapa de Democracia Confederal 2, después de las profecías. Está la 1, donde te explica todo. Él tiene un plan, un proyecto. Estábamos hablando de planes y proyectos. Él tiene una democracia confederal. Empezar todo de nuevo y, en principio, reformar la Constitución y salir de este republicanismo que nos llevó hasta acá. Y a puro peronismo también. Bueno, vos podés encontrar y leer. Esto es una propuesta. Está en Mercado Libre, como también podés encontrarlo en el kiosco que está en la Avenida Corrientes, frente a Aguerrín. Encontrás Democracia Confederal 1 y 2, y ahora está ocupado, está ahí en el escritorio escribiendo el 3, que lo está terminando ya. Así que bueno, como termina este programa, ya, ¿seguimos ganándole a Inglaterra, a los muchachos del Congo? Sí. Muy bien, 1-0 va ganando. Así que el clima va a seguir así tan frío. Va a seguir así de frío, Leo. El viernes es el día más frío de la semana. El viernes justo así que jugamos. Sí, el día del locutor. ¡Ay, cierto! El 3, ¿sabes por qué el 3 es el día del locutor? Porque ese día, bajo un gobierno peronista, con Juan Domingo Perón, en la década del 50, los locutores se agremian y empiezan a tener una tarifa y reclamar el pago indispensable para la tarea del locutor, que es leer el informativo, todo lo que tenga que ver con la emisión de noticias, que no es periodismo, pero es redactar y leer los noticieros. Siempre son locutores, también los avisos publicitarios. Hay un montón de responsabilidades que solo las hace un locutor. En cualquier país del mundo, en la mayoría de los países del mundo, esto lo puede hacer cualquiera.
Lo hace cualquiera, lo hace un actor, lo hace una persona que tenga una linda cara, una chica que tenga un lindo escote, lo hace cualquiera. Acá, hasta hoy todavía se sigue respetando eso. Hasta hoy. Porque vos vas a ver a cualquiera, Marley tirando chivos, a los relatores deportivos tirando chivos, pero siempre hay un remate en televisión que lo dice un locutor que está en off. Mirta se la pasa tirando chivos, o sea, PNT, publicidad no tradicional, pero tiene una locutora ahí afuera, en una oscuridad, dando el remate de todo eso. Eso, si no hubiese existido el peronismo, no existe. Que cualquiera diga la publicidad, que cualquiera diga las noticias, eso no importa. En Estados Unidos, en España, toman cursitos de oratoria, pero nada más que eso. Si más o menos tenés una buena voz, te van a contratar. Acá no. El peronismo generó un sindicato que es, antes se llamaba la COSAL. Pero además formó el ISER, Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, para que se formen, y 3 años nos ha costado a ambos llegar a tener ese carnet, esa licencia de locutor nacional. El 3 de julio, el día que la Argentina vuelva a hacer un buen partido, para no quemar, vuelva a hacer un buen partido, será el día del locutor. Señores, nos vamos, se viene Cuño, cuídate, chau. Buena suerte. Arrivederci.